Entonces, hay ejemplos muy buenos aquí en Guatemala donde se han podido prevenir desastres. Hay dos casos muy poco conocidos, pero que son importantes para la tormenta tropical Ágata. Dos comunidades quedaron totalmente destruidas, pero fueron evacuadas al 100%, porque hubo una alerta temprana que permitió evacuar estas comunidades con suficiente tiempo, pero allí hubo una muy buena participación de las autoridades municipales y también una muy buena participación de la propia población. Nosotros hemos venido capacitando equipos comunitarios de reducción de desastres, ya tenemos más de 5,000 de estos equipos capacitados a nivel nacional, y para la tormenta Ágata estos grupos de voluntarios fueron instrumentales en salvar incontables vidas. De hecho, Ágata fue una tormenta en términos de energía y de cantidad de precipitación mucho más grande que Stan, mucho más grande que Mitch, pero tuvimos relativamente poco número de personas fallecidas, precisamente por el involucramiento de las autoridades municipales y de los equipos comunitarios de reducción de desastres y los grupos como los bomberos, la Cruz Roja Guatemalteca, el Ejército, la Policía, que han tomado muy en serio su participación en la gestión, en la prevención de desastres en Guatemala. Es muy bueno escuchar esto, ¿verdad, ingeniero? Porque obviamente también por otro lado tenemos el hecho innegable de la explosión demográfica que tenemos los guatemaltecos, ¿no? Que pues ahora se habla de 17 millones y algo más, ¿no? Que también conlleva una serie de situaciones que van desde el aumento del tráfico, que para todos se ha vuelto un desastre, pero igual las necesidades de vivienda, las necesidades de servicios. Creo que eso que usted hablaba del ordenamiento territorial es fundamental, deber reglamentarlo, porque ya una vez la gente instalada en un punto, sacarlo de ahí se vuelve un choque social y se vuelve toda una situación. Creo que la parte clave es prevenir que la gente tenga que ir a ese tipo de viviendas. Pero, en fin, ingeniero, yo creo que son puntos muy interesantes. Uno de los que usted mencionó que nos interesa bastante y que nos gustaría hablar es relacionado con el puente Belice. Yo, cuando estábamos antes de entrar acá con el ingeniero, por mi formación médica le decía que era como la aorta realmente por la cual pasa todo el tráfico o una parte importante del tráfico que viene para la ciudad de Guatemala. Y hemos visto recientemente en diferentes medios, uno cuando va pasando por ahí de repente lo piensa, dice pues qué bonito se ve este puente, ahí está el de las vacas al lado también, que yo no sé cómo se atrevían esos maquinistas a pasar por ahí, porque de veras es un reto. Pero actualmente ya sabemos que sí hay un riesgo, que sí hay un proceso de evaluación que se está haciendo de cuál es la verdadera situación del puente Belice. ¿Nos podría usted contar un poquito de esto? De la historia de este puente que lo hizo el presidente Díaz Fuentes hace 58 años. Claro, pues efectivamente este es un puente que hemos venido estudiando ya desde hace muchísimos años y precisamente Conred se involucra más activamente en el puente en la época de la tormenta tropical Ágata y de la erupción del volcán Pacaya a solicitud del Ministerio de Comunicaciones, porque en el momento en que se hace un acuerdo gubernativo y se declara el estado de calamidad por estas emergencias, el Congreso de la República pone ahí una cláusula que requiere y exige la certificación de Conred para poder invertir fondos públicos en obras de respuesta a Ágata y a Pacaya. Entonces se nos solicita que veamos cuál fue el impacto que tuvo Ágata y la caída de ceniza de la erupción del volcán Pacaya en la estructura del puente, y efectivamente vimos que estos dos eventos habían deteriorado las condiciones del puente y emitimos nuestros primeros informes relativos a la necesidad de ponerle atención a esta situación. Entonces se nos solicita que veamos cuál fue el impacto que tuvo Ágata y la caída de ceniza de la erupción del volcán Pacaya en la estructura del puente, y efectivamente vimos que estos dos eventos habían deteriorado las condiciones del puente y emitimos nuestros primeros informes relativos a la necesidad de ponerle atención a esta situación. Y luego, con el paso del tiempo, pues vemos una serie de factores. Primero que todo,
es que nosotros directamente como Conred no somos responsables de la infraestructura vial del país, pero cuando sabemos de o se nos hace una información de alguna situación que pueda ser peligrosa o que genere riesgo para la población guatemalteca, pues nos involucramos directamente en esa función de prevenir una catástrofe, de prevenir un desastre. Este puente, como usted lo menciona, pues tiene ya un buen número de años, tiene 58 años, no ha recibido el mantenimiento que debería de haber recibido, y el poco mantenimiento que sí ha recibido, tenemos información de parte de expertos en este tipo de estructuras que no fue hecho de la mejor manera para este tipo de estructuras de acero. Por consiguiente, es lógico y es muy razonable que hayan indicios de que pueden haber problemas en la seguridad o en el funcionamiento estructural del puente. El año en que fue construido, pues los códigos de construcción eran diferentes a los que tenemos ahora. Y la carga vehicular. La carga vehicular es distinta. Con el paso del tiempo, si no se le da el mantenimiento adecuado, pues podemos pensar que podrían haber problemas en algunos puntos claves de la estructura, y vemos elementos que se dan en todas las estructuras de acero, como es la fatiga de los materiales, y obviamente que al ir cambiando las especificaciones técnicas, los códigos de construcción, pues se va viendo elementos que se diseñaron correctamente en su época, pero que actualmente ya no satisfacen con la normativa internacional vigente para este tipo de estructuras. Este es un tema que a nosotros nos interesa muchísimo y lo estamos tomando muy serio con una serie de instituciones. Nuevamente nuestro trabajo es de coordinar, estamos trabajando por supuesto con el Ministerio de Comunicaciones, también con la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica, el Colegio de Ingenieros. Tenemos también a la Municipalidad de Guatemala, que participa en las mesas de discusión, una serie de profesionales que conocen muy bien el puente, cómo se diseñó y la historia del puente, y estamos analizando mucha información. Esto es algo similar a lo que hacen los médicos. No podemos empezar a recetar un tratamiento si no se han hecho las pruebas de diagnóstico necesarias para saber cuál es la situación real de la estructura. Del lado positivo es de que es una estructura de acero. El acero es un material muy noble que tiene una enorme capacidad de resistir y absorber energía. Es un material muy dúctil que permite absorber cargas mucho mayores de los que uno normalmente imaginaría que podrían pasar a través de este tipo de estructuras. Y otra de las ventajas del acero es de que es un material que avisa antes de fallar. Nos da unas buenas indicaciones de que hay problemas serios en la estructura. Y lo da con suficiente antelación. Lo da con suficiente antelación. Entonces, en lo que hacemos este proceso de reunir toda la información, hacer los modelos matemáticos, el análisis estructural, los diagnósticos que son importantes para saber cuál es la situación real, cuál es la salud real del puente, pues tenemos una instrumentación que se colocó a solicitud nuestra, que lo hizo el Ministerio de Comunicaciones con colaboración de una universidad privada, que son unos acelerógrafos que nos permiten ver cuál es la respuesta estructural del puente a las cargas que están pasando. Obviamente esta información hay que analizarla, hay que interpretarla, pero ya tenemos esa instrumentación que nos permite ver si hay alguna voz de alarma que deberíamos de sonar en forma inmediata. Este es un tema muy delicado porque hay muchos intereses involucrados y nuestra prioridad número uno es la seguridad de las personas, tanto del usuario del puente como los que viven debajo y cerca del puente. Pero también tenemos que hacerlo de una manera muy responsable. No podemos hacer que colapse la economía del país antojadizamente diciendo, bueno, vamos a cerrar el puente, vamos a hacer algo sin tener una base técnica y científica que lo amerite. En este momento tenemos mucha información que ya hemos empezado a recibir y tenemos muy buenos profesionales, yo diría los mejores profesionales de la región centroamericana trabajando en el análisis de toda la información que hemos recibido. Entendemos la preocupación que tienen las personas
obviamente si uno se para en el puente siente el movimiento, pero ese movimiento es normal. Es normal, creo yo, sí. No es algo que lo debería de alarmar a uno, y precisamente para eso se tiene el acelerógrafo, para ver si hubiera una respuesta estructural anormal del puente ante las cargas que se le están colocando. Lo que sí sabemos es de que el puente va a tener que tener algún tipo de intervención, de mantenimiento, posiblemente de refuerzo, pero esto lo va a decir el análisis técnico científico, y queremos hacerlo de una manera totalmente independiente de los muchos intereses que hay, porque hay todos los extremos, como en cualquier caso complejo. Hay personas muy interesadas en que se intervenga inmediatamente el puente, y hay también un grupo de personas en que estarían interesadas en que no se toque el puente para no afectar la circulación de vehículos. Entonces nosotros vamos a ser totalmente imparciales, no vamos a tomar como consideración los intereses de las personas, sino realmente, uno, la seguridad, la vida de las personas, y segundo, la importancia que tiene el puente para la economía y para el funcionamiento de la ciudad de Guatemala. Y un análisis científico sólido de cuál es la verdadera situación, ¿verdad, ingeniero? Por ejemplo, también obviamente al lado está el puente de las Vacas, ¿no?, donde pasa el tren, y se ha hablado mucho de reanudar o reactivar el tren de superficie, que sería una buena forma de comunicarse. El Incienso, que también tiene pues un puente muy grande, que seguramente también es de evaluarlo, que son características diferentes, porque ese es de cemento, ¿verdad?, y el otro es de acero. Y me imagino también que parte de esto es eventualmente del pensar en vías alternativas, ¿no?, porque de alguna forma hay que entrar o salir, ¿verdad? Bueno, no solo vías alternativas temporales, sino también viendo hacia el futuro. Creo que independientemente del resultado de lo que encontremos en el puente Belice, ya es hora de empezar a trabajar un segundo puente en el lugar y en otros puntos del territorio nacional. A nosotros nos interesa mucho, por ejemplo, el puente Castillo Armas, es otro lugar que le tenemos que poner atención, y hay una serie de otros elementos que los tenemos que empezar a afrontar ya, porque de lo contrario ya va a ser demasiado tarde cuando se den los problemas. Y puede haber fatalidades humanas, económicas y de todo tipo. Pues mire, desafortunadamente el tiempo aquí se nos va volando rápidamente. ¿Qué mensaje usted quisiera dejarle a nuestra audiencia que hoy nos acompaña, ya sea en Semana Santa o en el área que usted quisiera dejar un mensaje importante? Pues yo creo que podemos aprovechar el tema de Semana Santa, pero extenderlo a todo el tema de gestión de riesgos en Guatemala. Este es un tema de vital importancia para el futuro. Estamos plenamente convencidos de que no puede haber desarrollo, no va a haber reducción de pobreza en Guatemala si no hay reducción de riesgos de desastres. Y esto implica que todos los guatemaltecos nos involucremos y participemos activamente en la gestión para la reducción de riesgos de desastres en Guatemala. Hay muchas herramientas, los invitamos a que se acerquen a nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, nuestra página de Twitter, para que se eduquen y miren cómo pueden participar y cómo pueden asumir su responsabilidad como guatemaltecos. Pues muchísimas gracias, ingeniero, por haber compartido esta información tan importante para todos nosotros y ese mensaje tan valioso también. Ya sabe que yo creo que todos los guatemaltecos tenemos que dar nuestro apoyo y para ser partícipes también y ver cómo podemos contribuir. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes por haber estado también con nosotros y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muy buenas noches.